entrando en lo que es la santificación, todavía continuamos con la doctrina acerca de la salvación, la santificación. Este punto que vamos a ver, hermanos, es uno de los puntos, podemos decir que más agresivos de la santificación. Agresivos literalmente para el hombre, pero para Dios es lo más cercano a su palabra para mostrarnos qué es la santificación. Ya lo descubrimos la semana pasada, pero ahora vamos a ver cuándo tiene lugar la santificación. Ahí tiene algunas líneas que vamos a rellenar. Así que en la pedagogía, una de las enseñanzas es que si tú escribes, se te graba más pronto, más rápido la enseñanza. Así que donde tuvimos la lectura, quiero que vayan otra vez allá, no les he dicho la lectura, pero para los que ya saben es 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Este pasaje, hermano, yo lo he estudiado por años, y es uno de los pasajes que podemos decir, me gusta usar la palabra agresivo, porque para el hombre no le puedes decir, es que tú eres un pecador, porque para él es muy agresivo lo que le dijiste. Porque todo el mundo no es pecador. Cuando uno va a testificar, hermanos, a repartir folletos, siempre hay el vecino que dice, oye, pero ve con el de enfrente, él sí es más malo que yo. A mí me ha tocado que me dicen así, el de enfrente, mira, no, a lo mejor ni te va a abrir. Si le dices que eres cristiano, menos. Pero ve con el de enfrente, él sí es más malo que yo. Pues hermano, no importa si eres malo o no, pues tienes que conocer a Cristo. La persona tiene que conocer a Cristo. Este pasaje, hermanos, de 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11, encontramos algunos pecados que son fuertes en nuestros días, desde el tiempo antiguo hasta nuestros días, y que son los más aborrecidos por el cristianismo. Son los que realmente, no me junto con esta persona porque es pecado. Pero ¿qué es lo que muestra la palabra de Dios? Vamos a recordarlos otra vez, hermanos. Yo el 9, ustedes el 10 y en el 11 nos unimos. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. ¿Ustedes el 10? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. ¿Todos? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí hay pecados muy fuertes, hermanos, que en nuestros días se ven y ya se ven en cuanto abre la puerta de su casa ya los está viendo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, la santificación. ¿Cuándo tiene lugar la santificación? La santificación puede considerarse como pasada, presente y futura, o como instantánea, progresiva y completa. Eso es la santificación. Y eso es lo que va a escribir usted. Pasada, presente y futura, o como instantánea, progresiva y completa. Pasada por los que en tiempo antiguo fueron los que conocieron a nuestro Señor Jesucristo, se entregaron totalmente a Él. En el presente, los que ya estamos viviendo y los que se están entregando. Y en el futuro, a veces yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, hermanos, yo en el futuro no pensaba en la salvación del hombre, porque yo en el instituto decía, no, pues cuando me case va a venir el Señor Jesucristo. Ya me casé, ya tengo 11 años y no ha venido. Hay otra manera de verlo también, Pastor. Instantánea, en el momento que recibes a Cristo. Instantánea en el momento que recibes a Cristo, sí. Progresiva, cuando empiezas a vivir la vida cristiana. Bueno, empieza a vivir la vida cristiana. Y la final, o sea, completa es cuando ya te entregas. Cuando Cristo nos lleva al cielo, cuando nos libra de la presencia del pecado. Del pecado, exactamente. Hermano, eso es muy importante. ¿Sabe por qué?
porque esta es la santificación. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué es lo que se está viviendo hoy en día? Si volteamos hacia el mundo, hermanos, créanme que nadie vive la santidad. Nadie quiere vivir la santidad porque son nada más los santos, son los que la viven. Estamos hablando de aquel que ya conoció a Cristo como su Salvador. Y vamos a ver lo siguiente, pero antes quiero que vaya a nuestro texto de memoria. Sí lo tiene ahí apuntado, ¿verdad? Sí. Juan 17:17. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Está chiquito, está hermoso y es profundo. Dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cita 3 veces, fácil para nuestra mente. 1, 2, 3. Juan 17:17. Otra vez. Juan 17:17. Última. Juan 17:17. Levanta las manos que se la grabaron. Juan 17:17. A ver si en la Biblia. Ahora el texto, todos. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mismo Cristo hablando aquí, escribiendo, como le comentaba la semana pasada, si usted tiene palabra de Cristo con letras rojas, que está hablando Jesucristo, es el que está comentando a su iglesia, los discípulos, y orando a Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sin duda alguna, hermanos, gracias a Dios nosotros ya tenemos la Biblia completa y la podemos estudiar, leer. Persona que no lea la palabra de Dios, cristiano que no lea la palabra de Dios, no puede ir creciendo en la santificación, porque no es simplemente, algunos dicen, no, pues ya soy santo, estoy apartado del pecado. Pero ¿qué pasa cuando Satanás llega por alguno de otros lados con pecados que uno dice, ay, este sí, pues sí lo conocía, pero como que sí me agradó un poquito más? Y no tenemos el valor para combatirlo como Cristo. Cristo está. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Pero qué quiso decir el hermano Israel con esto? ¿Algo sabe de mí? Hermano, la palabra de Dios menciona que nosotros debemos adorar a Dios en todo tiempo. Una gran frase célebre, que se ha convertido en una gran frase célebre en Estados Unidos, en todas las iglesias, aún en la calle. Yo he escuchado, no he ido, pero he visto a través de la tele y algunos documentales que algunos dicen: Dios es bueno en todo el tiempo. ¿En todo el tiempo? Dios es bueno. Se ha hecho una frase, no han dicho, es la Biblia. Porque ¿quién es el que muestra en la palabra de Dios que Dios es bueno? David. David es el que escribe que Dios es bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. ¿Verdad que no es una frase célebre? Es bíblico. Y mucha gente lo toma como frase célebre. Igual como aquí en México, ¿verdad? Vaya, mucha gente, no, es que debes esforzarte para cuando... No, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice. Tuve la oportunidad de leer la Biblia ecuménica, que es la Biblia que usan los católicos, o la famosa guadalupana, o la latinoamericana. Tuve el privilegio de leerla y no viene esa frase: ayúdate que yo te ayudaré. Leemos la palabra de Dios, Reina Valera 1960, y no viene tampoco, ni en algunas otras ninguna, ni la Nueva Versión, ni en la Oso, ni en la que quiera comprar, no viene la frase ayúdate que yo te ayudaré. Leyendo la Biblia en la ecuménica, encontré este versículo. No lo encontré, allí está escrito, y dice de la siguiente manera: santifícalos en la verdad, la palabra tuya es la verdad misma. Y hermano, mucha gente no conoce esto porque no lee la Biblia.
¿Alguien conoce la Biblia ecuménica? ¿Sabe cómo está de gruesa? Está chiquito esto, ¿Quién me presta su Biblia? ¿Quién trae Biblia? Presta una Biblia, hermana, por favor. Más grande. Un poquito más. ¿Quién me presta otra Biblia? La ecuménica de estudio es esto. Es la Biblia. Y hay más grandes. O sea, más grandes ahí, más grandes así. Ahí me regalaron una por aquí así y por aquí así. Pero ese es el grosor que tiene. ¿Alguien sabe por qué? Porque tiene imágenes. Tiene fotos de imágenes, lógico. Es de estudio. Para que no se aburras. ¡Ay, qué bonita imagen! Es la Santa Cena. El Sagrado Corazón. Los libros apócrifos. ¿Cuántos libros son? 7, ¿verdad? 7 incluidos más ahí que ya los leí. Pero si usted los lee, es historia de Israel en el tiempo del silencio. Y uno de los libros buenos son los de Baruch. Yo los he leído todos. El de Baruch está bueno. Historia de Israel. Como historia está bueno. Inspiración nada que ver, Como está inspirada la palabra de Dios. ¿Regreso las Biblias? Gracias. Eso es la ecuménica, hermanos. Así de grande está. Y tiene mucha información. ¿Alguien ha testificado y ha preguntado, ¿usted tiene Biblia en casa? Y lo primero que le van a decir, sí, pero no la leemos. No. O alguna gente dice que no, hermana. Es bueno aclarar que los libros apócrifos tienen historia, pero es un poco delicado decir que son buenos. Sobre todo hay un libro, me estoy recordando el nombre, que es de una mujer, Judith. No. Bueno, Sí. donde se habla mucho de idolatría, pero que está en contra de todo lo que la palabra del Señor está pidiendo. Ajá. Si estudiamos a fondo el libro de Judith, está mencionando el tiempo de Israel cuando se metió a todos los pueblos y adaptó la idolatría a la vida de ellos. En eso, es que esto es bueno que el cristiano lo conozca. O sea, no digo que compre la Biblia católica, sino que conozca el hecho de estos libros. No es inspiración, por más que usted diga, pero ¿qué es inspiración si está escrito ahí? No es inspiración divina. ¿Por qué? Porque el hecho es de que usted... Yo traté de aprender un versículo de Macabeos y créame que por más que intenté, no se me grabó. Es increíble, ¿no? No es inspiración divina. Y en cambio, grabé uno de aquí de la palabra de Dios, lo que ya conocemos que es inspirado por Dios. Si su mente lo graba. Y eso es increíble, que eso no es inspiración, porque no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es simplemente historia del pueblo de Israel. Los 7 libros apócrifos. Macabeos no se diga. Fue una raza de, así se les llamó, bueno, para no ir a tan historia, es una raza de una rama de ellos, que hubo una mezcla, y es muy muy larga la historia de los macabeos. Así que, pero sí es bueno que el cristiano conozca, porque el día que diga, uy, es que los libros apócrifos los leyes, ¿qué? ¿Cuáles libros? ¿Por qué le llamas así? ¿Cuáles son esos libros? Entonces hay que saber y qué vamos a hablar, por qué se les llama apócrifos y cuáles son, porque todos los demás que tienen la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis son inspirados por Dios. La palabra de Dios, punto número 1, santificar. Ya vamos ahí, por favor, hermana, ya nos pasamos la cita. Perdón, yo no, como se desacostumbran a tener PowerPoint, debe otra hermana, por favor. Ahí, bueno, ya la pasamos. Le damos otro. Punto 1. Santificación instantánea. Es lo que decía el pastor. ¿Alguien grabó lo que dijo el pastor? Sí, que la instantánea es el momento de recibir a Cristo. Exacto. Y la siguiente cuando iniciamos nuestra vida cristiana. Me fui a los ¿cómo se llaman? Diccionarios bíblicos seculares, y algo va de la mano sobre un bíblico y uno secular. Dice que se obtiene en el momento. Eso es lo instantáneo.
o con un tiempo de exposición a corto plazo. Bueno, la palabra correcta es que se obtiene al momento, eso sí es lo correcto. La palabra de Dios nos muestra aquí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 algo para ser santificado. Recuerden, alguien lea otra vez versículo 11 del 6, por favor. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿A quién se lo dice Pablo, hermano? Le decía al principio, esos son los pecados más aborrecidos por el cristianismo, porque antiguamente fuimos enseñados a que, yo lo digo, fuimos enseñados antiguamente que no debes de tener, atención, comunión o puedes hablarle a una persona afeminada. Tengo un vecino que le hablaba sobre esto porque él tiene un cuñado que es afeminado. Bueno, en pocas palabras es gay y ya está casado con su pareja y él dice, pero ¿por qué Israel? ¿Así nacen? Bueno, Víctor, es el pecado por parte de Satanás, lo tiene engañado simplemente. Pero hermano, ahí nos enseñaron a decir que no debemos hablarle a ellos porque es pecado, no nos vayan a contagiar del pecado. Hermano, pero ¿qué pasa con esta gente? Es muy difícil para algunos hermanos, pero puedo decir así, no es justificación, la palabra de Dios lo muestra, que ellos ya están condenados por este acto. Y nosotros llegamos más y le metemos el dedo en la llaga, en la herida, y decimos, te vas a condenar. Pero el versículo 11 habla algo Pablo, que si estudiamos a fondo, hermanos, dice, y esto erais algunos de lo que está mencionado en 9. No erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados. La palabra afeminados son los llamados en nuestros tiempos antiguos, perdón por la palabra, pero es jotos, ¿sí? Los que se echan con varón, estamos hablando de los gays, homosexualismo, lesbianismo, también entra aquí. Le comentaba de la nueva versión internacional. ¿Alguien tiene la Biblia nueva versión internacional ahorita en su posición? ¿No? Bueno, pero la tiene en su casa. Ve este pasaje, la escritora, la que hace esta Biblia, recuerdo que es una mujer lesbiana, tiene su pareja. Y ella no quitó la palabra, las últimas palabras del 9 que viene siendo afeminados, lo puso como sodomitas. Que tiene que ver la palabra afeminados con sodomitas. Luego más adelante vamos a estudiar si Dios permite la palabra sodomitas o la Hay algo aquí que dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego da esa lista de pecados. Sí. O sea, habla de los fornicarios, de los idólatras. Se está hablando de los pecados de estas gentes que no eran perdonados. O sea, en aquel tiempo. Los injustos de estos no eran salvos. Y dicen, y ladrones, y en el versículo 11 dice, mas nosotros ya habéis sido lavados. O sea, que los que reciben a Cristo ya. Sí. Aunque hayan sido... En el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo no eran perdonados. Ahí está Sodoma y Gomorra, que es una de las lugares más perversos del mundo. No fueron perdonados algunos. Pero en este momento sí está hablando Pablo de que algunos ya fueron perdonados. ¿Por qué, hermano? En nuestros días estamos viviendo bajo la gracia. Y la gracia es para todos. Hermano, nosotros una vez fuimos, bueno, el pastor y yo fuimos a una conferencia donde se habló de la homosexualidad. El pastor esa vez no fue, pero conocí a un homosexual que se convirtió al cristianismo, una lesbiana que se convirtió al cristianismo. En el discipulado a ellos dos, pues vean lo que es el poder de Dios. Quita el pecado de estos hombres, de esta mujer. Y en el discipulado, hermanos, el hombre se enamora de la mujer y la mujer se enamora del hombre, hermano, y estaban casados. ¿Y sabe cuál fue la primera pregunta que se dijeron cuando dijeron me gustas?
vivíamos en un error. Hermanos, Satanás engaña a la humanidad, no nacen, es un pecado y la palabra de Dios lo muestra. Hoy en día, Pablo lo menciona, algunos fuiste, y hermano, hoy en día podemos hacerlo. Hermano, yo le comenté la vez que prediqué, mi mamá y yo tuvimos la bendición que Dios nos utilizó para hablarle a una persona. Bueno, ya los géneros ya se le ponen nombres. Esta persona, para que lo comprendan, se llamaba transgénero, o sea, era un cambio de hombre a mujer, o transexual, pero es un cambio total. Esta persona recibe a Cristo, pero le comentaba, nosotros estábamos orando por Claudia y era Javier. Entonces, ¿cómo quería que se salvara Claudia si no existía? Existía Javier. Hasta que oramos por Javier, Dios obró en su corazón y él dijo: acepto a Jesucristo. Al recibirlo, él dejó todo, ya no se transformó en mujer, él era hombre, y él murió al mes de VIH-Sida. Y es increíble, hermanos, Dios tiene el propósito para estas gentes. No podemos aborrecerlas, ni a los fornicarios, ni a los ladrones. Sí nos da coraje porque uno dice: oye, yo trabajo para que llegue uno y me robe. Pero hermanos, a nosotros, a mi familia, llevamos 30 años por la salvación de mi abuelo por parte de mi mamá. 3 años de cristianos le quitan la vida y agarraron al asesino, y todos querían linchar los cristianos al asesino. Yo fui el que tuve que defenderlo, y es muy difícil perdonar a esas personas. ¿Pero sabe por qué? Porque Dios vive en nosotros, y eso es la santidad. Cuando tú entregas tu vida a Dios, hermano, todo esto es momentáneo. Cristo perdonó a los que le llevaron a la cruz. Le dijo a Dios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, ¿cuánto más nosotros que ya tenemos la mentalidad de Cristo? Dice Pablo, conociendo el bien y el mal, no podemos llegar a estos extremos de poder perdonar al asesino, al que roba, al que hurta, al fornicario, a nuestro vecino. Tenemos un vecino ahí arriba que es de estos, hermanos, de los que se visten de mujer y en el día son hombre, pero es una persona muy agresiva. Y hermano, a todo el mundo lo odia, y todo el mundo lo odia, porque no se da la palabra correcta es a querer. O sea, que lleva una relación con todos sus vecinos, ¿no? Algunos dicen: es que es bien odioso, ¿cómo le vas a hablar? Hermano, pero pues hay que tener el amor de Dios para considerar a estas personas. Y estamos hablando, hermanos, aquí Pablo está hablando de una limpieza espiritual. Si vemos Apocalipsis 7:14, por el tiempo, pues ahí lo tiene, lo ve en su casa, y somos santificados. Sí, lea Efesios 5:26, por favor. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. La palabra de Dios siempre va a purificar y va a santificar a la persona. Esa es la santificación hoy en día y desde siempre. La palabra de Dios. No puede haber una persona que le diga: yo soy santo. Así que no me gusta comentar mucho en eso, hermano, pero yo difiero de la Iglesia Católica en la santificación, la canonización. ¿Quién son los santos verdaderos? Levanten la mano los que son santos verdaderos. ¿Quién conoció a Cristo? Levanten la mano. Usted es más santo que los que están canonizados. ¿Y nos canonizaron? ¿Verdad que no? Hermano, esa es la santificación, vivir la vida santa. Hermano, no hay que dejarnos guiar por la enseñanza falsa del hombre. Hermanos, nosotros somos los santos, apartados del pecado. ¿Qué debemos de hacer? Pues vivir la vida de la santificación, de la mano de Dios. Ahí tiene un punto importante. Esto sí, véanlo en su casa, hermano, por eso le doy la hojita. El punto 2 de Hebreos, capítulo 10, versículo 10 y el versículo 14. Para que tenga un ejemplo, la santificación del creyente tiene lugar inmediatamente por la muerte de Cristo. Ahí en el inciso A dice: en el mismo instante en que uno cree en Cristo, es santificado en este primer sentido. Esa es la única santificación que existe. No podemos llegar, o imagínense, que llegue
un miembro de la Iglesia Católica cuando se confiesa, porque yo acompañaba a mis familiares. Acompáñanos, vamos a ir a mis primos, voy a ¿cómo se dice? A confesarme. Y llegaban, y padre, perdónenme porque he pecado. Pues dime tus pecados, le decía el padre, ¿verdad? No, pues fíjese que hice esto y esto. Dios Ave María, un Padre Nuestro. Y digo, ya es santo. O sea, en ese momento decía, que para la santificación, nomás dice esto, sí. Y llegamos a la casa y volví a hacer lo mismo que le dijo al Padre. Pero sus 10 Aves Marías y sus 20 Padre Nuestro le va a santificar. Y lo volví a hacer llegando. Qué incoherencia, ¿no? Cuando aquí, hermano, tenemos por una oración el perdón de pecados, santificación. Punto 2. 5 minutitos y terminamos. ¿Hay preguntas, hay dudas hasta ahorita, hermanos? ¿Todo bien? Recuerda que podemos preguntar o podemos decir puntos importantes en la vida. Santificación. ¿Le damos ahí a otra hermana? Esa es la progresiva, es lo que decía nuestro pastor. Conforme vas viviendo la vida cristiana. Segunda de Pedro 3:18. ¿Quién lo lee, por favor, hermanos? Búsquelo ahí, Segunda de Pedro 3:18. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? No, diga la palabra clave ahí. ¿En el conocimiento de quién? Del Señor Jesucristo. Antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el crecimiento de la progresiva, santificación progresiva. Hermano, ¿cuál es el conocimiento perdón que le toca aquí, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deberían de ser 7, ¿verdad? Pero no nos alcanzó a alcanzar 7. Está chiquito, no está el nombre. Número 1, conocer a Cristo, ¿verdad? Lo primero. Número 2, para crecer. La santificación, en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? ¿Qué ejemplo nos dio Jesucristo? ¿Su palabra? ¿Leer la Biblia? Y si lo hacemos, vamos creciendo. Tercero, ¿qué ejemplo nos dio Cristo en la vida? Hacer su voluntad, que es algo especial. Quiero seguir creciendo. ¿Qué más nos enseñó Cristo? Ahí lo tienen. Amar a los demás, amar sus mandamientos, guardar sus mandamientos, ¿verdad? Usted está creciendo, ¿qué más necesita para seguir creciendo? Bautizarse, que también es uno de los puntos. Ya me lo llegamos a la cúspide. Servir. ¿Qué más? Compartir el Evangelio. Y así podemos seguir viendo, hermano. Crecer. Hay mucho ministerio, hay muchas formas de mostrar el cristianismo, la santificación, pero ¿qué tengo que hacerlo? Les comentaba hace tiempo, hermano, y lo vuelvo a comentar. Yo conocí a un amigo que tenía mis papás, que él recibió a Cristo en su juventud, drogadicto, pandillero, y él empezó a ir a la iglesia, pero después volvió a caer en las manos de Satanás y empezó a drogarse, pandillerismo, y cuando andaba marihuana, hermano, él leía la Biblia. No la podía leer cuando estaba bautizado. Y se enojaba con los demás y ponía en la calle y le decía, hey, ¿por qué no son como yo, que yo ando ahorita bien eclesiástico? Entonces así como que ¿qué trae? No bien drogado. Y vayan a la iglesia para que estén como yo, y no salía de eclesiástico. Yo creo que le gusta leer Eclesiastés, ¿verdad? Pues se llamaba Eclesiastés. Pero hermano, ¿hasta dónde llega la santidad? Y claro, no vamos a estar ahí tomando una cerveza, un vinito y leyendo la Biblia, no estar fumando y leyendo la Biblia, no vamos a estar en un bar leyendo la Biblia, no estás en una discoteca leyendo la Biblia, no. Hermano, la santificación es proceso, es paso a paso, es simplemente que va avanzando
y va progresando aumentadamente en nuestras vidas, siempre y cuando yo haga la voluntad de Dios. Eso es lo que me agradó mucho ahorita que dije, la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios hay un himno que dice hasta da gozo. En la voluntad de Dios es hacer su voluntad, no la mía. Y más crecer en gracia y en conocimiento, que es la palabra clave aquí, capítulo 2, perdón, 2 de Corintios 3:18, nos muestra algo también muy importante, que dice, somos, eso creo que algunos lo conocen de memoria, ¿no? Somos transformados de gloria en gloria. Eso es la progresiva. Simplemente, hermanos, aquí podemos introducir a Gálatas 2:20, con Cristo estamos juntamente crucificados. Hermano, la santidad es para nosotros. Le comentaba, hay ocasiones que algunos dicen, he escuchado a algunos cristianos, dice, oye, es que el hermano fulano huele a santo, pues que él lo refleja la santidad. Así que, hermano, cuando usted escucha, es que el hermano huele a santo, oye, pues, ¿yo no huelo a santo? No, pues no, pues me falta oler a santo, me falta perfumarme con la santidad de la palabra de Dios. Tengo que hacer la voluntad de Dios para ser perfeccionados. Somos transformados, hermanos, y simplemente la palabra de Dios nos va a mostrar siempre esto, la santificación. ¿Sí de ahí? No. El inciso B dice ahí que se nos exhorta a multiplicar y abundar en ¿qué? En esto, en la santidad. No podemos decir en un solo día. Escuché un pastor joven que se fue de aquí de Guadalajara a su tierra. Dijo, no te quieras comer la Biblia en un día, porque nunca vas a poder. Pues sí, hermano, pero hay gente que se la pasa leyendo la Biblia todo el día. Pero también falta hacer algo, ponerlo en práctica. ¿Para qué nos parecemos a aquellos fenómenos? Bueno, siempre le echamos la culpa a los yucatecos, ¿verdad? Bien cabezones y nada de acción. Hermano, debemos tener un balance. Si leo la palabra de Dios, debo de poner en práctica lo que yo estudié. Por eso unos devocionales personales. Punto número 3. Ay Dios, hay un bosquejo. Punto número 3 y terminamos aquí. Santificación completa y final. Ahí tiene 2 espacios. Le puse y final, porque eso es lo que nos decía el pastor, es cuando Dios nos quita totalmente del pecado. Estamos hablando 1 Tesalonicenses 5:23. Un hermano que lo lea rápido esta porción, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ay, disculpe, no le quité la palabra de Dios, me la estoy poniendo, pero simplemente aquí yo le puse, el mismo Dios de paz os santifique, para que comprendamos la palabra por completo. Para nosotros es todo. Que nos santifique en todo, en mi carácter, en mi andar diario, el ser fiel leyendo la Biblia, el ser fiel en la iglesia, el ser fiel en la oración, el ser fiel en decirle a mi vecino, Dios te ama, el ser fiel haciendo su voluntad, el ser fiel... No, pues es que hay muchas cosas, hermanos, no terminaría, creo que nos vamos hasta las 6 de la tarde si les digo con todo esto, la voluntad de Dios. Y el 1 Tesalonicenses 3, hermano, que usted lo puede leer en su casa, pero llévese esto en mente. Empezamos la santificación en un capítulo tan hermoso como el de Juan, capítulo 17, que fue nuestra primera enseñanza de la santificación. Jesucristo tenía mucho de qué hablar en este capítulo. En el capítulo 17, versículo 16, si va para allá, y si alguien lo quiere leer, denle lectura, por favor. Juan 17, 16. Denle lectura. Y recuerda que este fue uno de nuestros textos de memoria en este tiempo de la santidad. Juan 17, 16. Ajá. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo? La Biblia lo dice, hermano. 1 Corintios lo vemos, 9 al 10. En el 11
dice Pablo, ya algunos fueron así, ya son transformados, son santificados, justificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los que conocieron a Cristo como su Salvador. Hay muchos pecados que menciona la Biblia, hermano, y los que ya han sido rescatados de esos pecados son como nosotros, santificados. Hermano, esto es importante. Hermano, sí es difícil hablarle de Cristo a un transexual. Es muy difícil hablarle de Cristo a un homosexual. Pero antes de hacer esto, hermano, si usted tiene la voluntad de Dios para hablarle a una de esas personas, ore primero. Que Dios lo use. Porque si usted no ora por esas personas, créame que usted lo va a venir maltratando. Igual a un ratero, igual a un asesino. No tuve el privilegio de testificarle a fondo al asesino de mi abuelo. Pero ¿sabe qué le dije? Busca a Dios. Él puede perdonar este acto. Yo te perdono, que mi familia, quién sabe, está deshecha. ¿Sabe cuántos años le dieron de prisión? 30 años. Y apenas van 10. Y uno piensa, no, pero es que le van a dar libertad por si se porta bien. Son las leyes, uno qué puede hacer ante eso. Pero si no se porta bien son 30 años, le quedan 20. Hermano, es importante a los que roban, a los drogadictos, a los borrachos, a los adúlteros. Hermano, esto es muy difícil hablarles. Necesitamos el amor de Dios para hablarle a estas personas. Dios quiere que esas personas sean convertidas. Pablo nos muestra allí que a lo mejor hasta Pablo testificó a una de estas personas. Pero el mismo Jesucristo dice, no son del mundo como ni yo lo soy. Que la santificación es un estado de separación totalmente para Dios. Ya no eres más fornicario, ahora tú eres mío. Ya no eres más mentiroso, ahora tú eres mío. Hermano, hay muchos pecados y Dios nos alejó de ellos. Ya no eres un infiel, ahora me perteneces y yo te voy a ser fiel. Termino con esto, hermano. ¿Cómo buscan la santidad en el cristianismo? Le comentaba a mi esposa, es muy difícil trabajar con un católico. Lo digo así, hermano, porque tengo mis vecinos. Y uno de los vecinos que me hace muchas preguntas y tiene él no va a la iglesia. Y es muy difícil hablar con él, porque lo invitamos a los eventos que hay aquí en la iglesia. Y él dice, no, es que tengo esto, tengo el otro. Y yo me puse a pensar, si no iba a la iglesia católica, ¿cómo va a venir a la iglesia cristiana? Es increíble, hermanos, pero es así. Pero yo digo, bueno, no hay que dejarnos de rendir, simplemente a orar. Buscar la manera, yo siempre he dicho, hay que buscar la manera. Si esta oración no me funcionó, ahora tengo que orar por esto en él. Si no es eso, tengo que orar por esto. De veras, hermano, la oración es buena siempre y cuando Cristo dice, es que no pides bien, ¿cómo te lo voy a brindar? ¿Cómo te lo voy a dar? Yo estaba orando por Claudia y era Javier. Es increíble, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos específicos en la oración. Póngase de pie, hermano. Nuestro texto en memoria. 1, 2, 3. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por la santificación que nos tiene, Dios. Ayúdanos a crecer en ella, ir aumentándola, Dios, en tu conocimiento, en tu palabra, en servicio, en ser fiel a ti, Padre. Pedimos tu dirección a través del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.